Hola, qué gusto estar con quienes tienen el tremendo privilegio de enseñar. Vamos a entrar directo al grano, porque el objetivo de esta guía es transformar por completo la manera en que conectamos con nuestras congregaciones. Hoy vamos a explorar las figuras de dicción de E.W. Bullinger. Y ojo, no lo vamos a ver como un manual técnico aburrido, ¿verdad? Para nada. Esto es más bien una caja de herramientas súper dinámica para sacarle toda la profundidad a las escrituras. Vamos a descubrir cómo identificar cuando el texto omite, añade o cambia algo y cómo usar eso exacto para encender la curiosidad y la devoción de quienes nos escuchan. Bueno, entremos de lleno en esto. Fíjense en esta frase. Hermanos, cuando abrimos la Biblia, no solo leemos palabras colocadas con intención. No estamos frente a un error del texto, sino frente a una lámpara encendida. Me encanta esto porque marca el tono perfecto de lo que vamos a platicar. No estamos hablando de reglitas de gramática de la secundaria. Cuando vemos una rareza en el texto, no es un error de dedo para nada. Son literalmente lámparas encendidas que Dios diseñó para iluminar verdades importantísimas. Y claro, la idea de entender esto es encender esa misma luz en la mente de la congregación. Para lograrlo, esta es nuestra hoja de ruta. Número 1. Omisión, silencios que predican. 2. Adición, despertando la atención. 3. Cambio, vistiendo la verdad. 4. Conectando con la congregación. Y 5. Un ejercicio práctico en el Salmo 103. Arrancamos con el número 1, omisión, o lo que llamamos silencios que predican. A veces pensamos que hablar más claro significa usar más palabras. Pero en las Escrituras, un silencio bien puesto predica con la misma fuerza que un grito. Básicamente, la omisión ocurre cuando el texto deja un espacio en blanco totalmente a propósito. O sea, el texto calla algo para que lo que queda hable más fuerte. Ese silencio no es un accidente, es como una flecha gigante señalando lo que de verdad importa. Ahora, claro, hay que tener cuidado. La idea no es rellenar esos huecos inventando cosas como si fuéramos comentaristas con un exceso de café encima, sino dejar que el propio contexto nos dé la respuesta. Y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo bajamos esto a la realidad? Porque seamos sinceros, el objetivo no es torturar a la congregación lanzándoles términos griegos complicadísimos. En lugar de pararnos a decir, miren este séguma o este asíndetón, mejor enfoquémonos en la idea sencilla. Podemos hablar de un hueco santo, de economía del lenguaje o de cadenas rápidas sin conectores. O sea, el término técnico es súper útil para el líder que está preparando el estudio, pero la congregación necesita la versión digerible, el concepto que puedan masticar y llevarse a casa. Por ejemplo, chequen Mateo 14:19. Jesús parte los panes, se los da a los discípulos y los discípulos a la multitud. Noten cómo falta el verbo dieron en esa segunda parte. Es una elipsis perfecta, y esa omisión cambia el reflector del lugar por completo. El texto no quiere que aplaudamos la gran logística de los discípulos repartiendo comida, ¿cierto? Quiere que toda nuestra atención caiga únicamente en la suficiencia de Cristo, el único proveedor. Al quitar ese verbo, la figura del dador brilla muchísimo más. Y bueno, a veces la omisión no es solo de una palabrita, sino de una idea completa. Imagínense Lucas 13, cuando el viñador habla de la higuera y dice, «Y si diere fruto, bien, y si no», pausa dramática. Hay un silencio absoluto ahí. Dios no termina la frase porque quiere que nuestra propia conciencia la termine. La amenaza de cortar el árbol se queda ahí flotando en el aire. Es una figura que hace que la congregación se incline hacia adelante y diga, «Híjole», sintiendo todo el peso moral de no jugar con la paciencia divina. Pasamos al punto número 2, adición, despertando la atención. Yéndonos al otro extremo, esta segunda familia de figuras hace exactamente lo opuesto. El texto añade, repite o amplía las cosas. Y ojo con esto, que es vital. Cuando la Biblia repite algo, no es que a Dios se le acabaran las ideas o las palabras. Más bien, sabe que a nosotros se nos acaba rapidísimo la capacidad de poner atención. Es literal como agarrar una campana y tocarla con todas tus fuerzas porque toda la casa está dormida y necesitas despertarlos urgentemente para que vean una verdad crucial. Igual que antes, vamos a ver cómo explicar esto de forma didáctica. De pronto vemos repeticiones inmediatas que crean una intensidad de esas que te dejan sin respirar, empujando siempre la misma idea. Y luego está la interposición. Ya saben, esas famosísimas oraciones del apóstol Pablo que parecen trenes larguísimos con 48 vagones. Y no, Pablo no se estaba distrayendo. Lo que hace es abrirnos puertas a habitaciones laterales para enseñarnos tesoros escondidos justo antes de regresarnos al pasillo principal del texto. Un ejemplo brillante de esto es Isaías 6:3, con el Santo, Santo, Santo. A los serafines no les faltaba vocabulario ni andaban buscando sinónimos. Estaban describiendo una realidad infinita.
Cuando nuestro lenguaje humano ordinario simplemente no da el ancho ante tanta majestad divina, la repetición se arrodilla en adoración y, de paso, nos arrastra con ella. Vámonos al número 3. Cambio. Vistiendo la verdad. Ok, ya vimos cómo el texto quita cosas y cómo le añade otras. Ahora veamos qué pasa cuando altera su sentido normal, su orden o cómo se aplica. Hay que aclarar algo súper importante. Cuando la Biblia cambia el uso común de una palabra para hacer una metáfora, no está tratando de esconder la verdad en un acertijo imposible de resolver. Todo lo contrario, la está vistiendo con ropa diferente para que la congregación pueda notarla mucho más rápido y con mayor claridad. Un contraste buenísimo está en Juan 2. Cuando Jesús dice, destruid este templo, los que lo estaban escuchando se quedaron atorados en lo literal, pensando en un edificio de piedra que tardó años en construirse. Pero el texto en realidad está haciendo un cambio temático brutal hacia el cuerpo de Cristo. Y este movimiento es clave, porque lleva a quienes escuchan desde la sombra hasta la realidad suprema, moviéndolos de un edificio físico hacia la presencia plena de Dios. Y todo esto sin dar pie a que la gente se invente doctrinas raras. Llegamos a la sección 4. Conectando con la congregación. Bien, ya vimos el qué, así que es hora de ver el cómo. ¿Cómo aplicamos todo esto sin que nuestro grupo de estudio se sienta en una clase aburridísima de lingüística antigua? El punto clave es seguir esta metodología súper sencilla de 5 pasos. 1. Mira la rareza en el texto. 2. Nombra la figura pero de forma sencilla. 3. Explica el efecto que produce. 4. Importantísimo, vuelve al texto porque al final del día la figura es solo la ventana. Y 5. Aplica pastoralmente, porque la verdad de nada nos sirve admirar lo bonito que es el marco de la ventana si no nos detenemos a contemplar el paisaje que está del otro lado. Y cerramos con la sección 5. Un ejercicio práctico en el Salmo 103. Definitivamente la mejor forma de dominar esto es metiendo las manos a la obra. Así que hagamos un taller rápido con los primeros versículos del Salmo 103. Imagínense que están abriendo este salmo con su grupo. Lo primero que podríamos preguntar para detectar la adición es ¿qué palabras ven que se repiten aquí? Enseguida van a notar ese mandato constante de bendice, alma mía. Al hacer que la congregación busque estas repeticiones, estamos poniendo un cimiento doctrinal sólido, mostrándoles esa insistencia de no olvidar las cosas buenas que Dios hace. Luego, pasamos a buscar las omisiones. Podemos lanzar la pregunta, ¿hay algo implícito que nosotros como lectores tengamos que completar? ¿Cuáles son esos beneficios de los que habla? Y el texto suelta una lista rápida, casi sin conectores. Eso obliga a nuestra conciencia a frenar un poquito, a meterse en el texto y sentir el impacto real de lo que significa que Dios nos perdone, nos sane y nos rescate. Y para cerrar el ejercicio, toca detectar el cambio y hacer la aplicación pastoral. El salmista usa esta imagen tan potente del águila que se rejuvenece. Cuando logramos llevar al grupo desde el término técnico de la figura poética hasta la pregunta de ¿qué efecto produce esta imagen en un alma que está cansada? Ahí es exactamente donde se enciende la adoración genuina y la obediencia en los corazones de la gente. ¡Qué barbaridad! Esta frase para ir cerrando me parece poderosísima. Bullinger no nos da una jaula para encerrar la Biblia, sino herramientas para abrir mejor los ojos. Y cuando los ojos se abren, Cristo resplandece con más claridad. Estas clasificaciones gramaticales jamás deben ser una camisa de fuerza que asfixie la lectura. Son más bien unos lentes para enfocar bien nuestra visión. Porque al final el único resultado que de verdad importa cuando enseñamos es que cuando esos ojos se abren, la figura de Cristo resplandezca de una forma que transforme vidas. Y bueno, esto nos deja con una gran pregunta. Ya que tenemos estas herramientas listas, la omisión que hace eco, la adición que nos despierta y el cambio que revela verdades profundas, la próxima vez que abran el texto con su grupo, ¿qué lámpara encendida van a encontrar para iluminar a la congregación? Les aseguro que la Biblia está llena de ellas. La cosa es nada más saber mirar.